¿Alguna vez han hecho un pacto con un amigo de esos que parecen una broma, pero en el fondo, muy en el fondo, guardan una pizca de esperanza? Antes de que el tiempo dejara su huella en sus rostros, Alex y Sara compartían algo más que una simple amistad. Compartían la certeza de que el mundo era un lugar inmenso, y ellos, dos exploradores, sin brújula, sus tardes se perdían en conversaciones infinitas sobre lo que vendría, sin imaginar que el destino ya estaba trazando un camino circular que los traería de vuelta al mismo punto 2 décadas después. Esa risa nerviosa en el parque no fue solo un juego, fue el primer ladrillo de una fortaleza que construyeron sin saberlo, mientras otros buscaban amores fugaces. Ellos tejían una red de seguridad hecha de silencios compartidos y promesas a medio decir, esperando el momento en que la vida les diera la razón. Pues esta es la historia de Alex y Sara, dos almas gemelas que tardaron 20 años en darse cuenta. Imaginen esto, dos veinteañeros, llenos de sueños y con el corazón en la mano, sentados en un parque, en una tarde de verano. Acaban de consolarse mutuamente por sus respectivos fracasos amorosos. Entre risas y un poco de frustración, hacen un juramento, casi como un juego de niños. Oye, dice Alex, con esa sonrisa suya que siempre tranquilizaba a Sara, si cuando cumplamos 40 años, tú y yo seguimos solteros, nos casamos, sin preguntas. Sara se ríe, le da un empujón amistoso y acepta. ¿Trato hecho? Serás mi plan de respaldo. Un pacto sellado, aparentemente trivial, pero que se convertiría en el ancla de sus vidas. Los años pasaron como un montaje de película. Entramos en sus 20s tardíos y 30s. Vemos a Alex en su apartamento, descorchando una botella de vino para Sara, cuyo rostro está hinchado de llorar por una ruptura que no vio venir. Él la escucha, le dice que es demasiado buena para ese tipo, y poco a poco las lágrimas se convierten en risas. Un año después, los roles se invierten. Es Sara quien aparece en la puerta de Alex con 2 botes gigantes de helado, después de que a él le rompieran el corazón. Se sientan en el suelo, ven películas malas y recuerdan su pacto. Solo nos quedan 12 años, bromea ella, y ambos sonríen. A través de cada relación fallida, de cada ascenso en el trabajo, de cada mudanza y cada crisis existencial, siempre estaban ahí. Eran el número de emergencia del otro, la primera llamada para las buenas noticias y el hombro donde llorar las malas. Cada vez que uno de ellos presentaba a una nueva pareja, el otro sonreía, ofrecía su apoyo, pero por dentro, una pequeña espina se clavaba. Había una tensión palpable, una corriente eléctrica que todos a su alrededor notaban, pero que ellos se negaban a nombrar. Era más fácil mantenerlo en la categoría de mejores amigos. Era más seguro. Esa seguridad de tenerse el uno al otro se convirtió en un arma de doble filo. Cada vez que el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso o las decepciones amorosas pesaban demasiado, se refugiaban en su burbuja, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las heridas sanaban con solo una mirada. Pero esa misma comodidad les impedía ver que estaban construyendo muros alrededor de sus corazones, muros que solo ellos sabían cómo escalar. Se convirtieron en expertos en leer los silencios del otro. Alex sabía exactamente cuando Sara necesitaba espacio y cuando necesitaba un abrazo sin preguntas. Sara, por su parte, podía detectar la tristeza de Alex, incluso
detrás de su risa más sonora. Eran dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, pero que se negaban a completar la imagen por miedo a lo que vendría después. ¿Para qué arriesgar la amistad más importante de sus vidas por un quizás? Y así, la cuenta regresiva continuaba. 35, 36, 37. Cada año que pasaba, el pacto se sentía menos como una broma y más como una profecía silenciosa. Cuando llegaron a los 39, algo cambió. El reloj estaba a punto de marcar la hora final y la presión se volvió casi insoportable. Alex acababa de terminar una relación muy seria. Habían hablado de futuro, de casa, de todo. Pero al final, ella le dijo algo que lo dejó helado. Anne siempre sentí que competía con un fantasma. Anne con Sarah. Por su parte, Sarah también había puesto fin a su último intento amoroso. Su novio se quejaba de que siempre ponía a Alex primero. Estas rupturas, tan cercanas al plazo de los 40, no fueron como las otras. No hubo noches de helado ni llamadas de consuelo. Por primera vez en 2 décadas, Alex y Sarah se distanciaron. El pacto, que antes era una broma reconfortante, ahora se sentía como una pesada obligación, un recordatorio de sus supuestos fracasos. El silencio entre ellos era ensordecedor. Se evitaban, inventaban excusas. El miedo a enfrentar lo que significaba el pacto era más grande que los años de amistad. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si se habían aferrado a una fantasía mientras la vida real pasaba de largo? El clímax llegó, como no podía ser de otra manera, en la fiesta de cumpleaños número 40 de Alex Anne. Una fiesta organizada, irónicamente, por amigos en común que no entendían qué pasaba entre ellos. El lugar estaba lleno de gente, música, risas, pero Alex solo tenía ojos para la puerta, esperando verla. Y entonces Sarah llegó. Cruzaron miradas desde extremos opuestos de la habitación. En ese instante, todo el ruido se desvaneció. No vieron a 2 amigos que habían fracasado en el amor. Vieron a la única persona que había estado ahí, incondicionalmente, a través de todo. Vieron al chico que le llevaba sopa cuando estaba enferma y a la chica que lo animaba antes de cada entrevista de trabajo. Vieron 20 años de apoyo, de risas, de lágrimas compartidas. Se dieron cuenta de que no estaban buscando a alguien allá afuera. Siempre se habían tenido el uno al otro. El pacto no era un premio de consolación. Era el destino llamando a su puerta. Alex se abrió paso entre la multitud y, sin decir una palabra, la abrazó. Un abrazo que contenía 20 años de palabras no dichas. ¡Feliz cumpleaños!, susurró Sarah en su oído. Nuestro plazo se cumplió. Esa misma noche, después de que el último invitado se fuera, se sentaron en el sofá de Alex, el mismo sofá donde habían curado tantos corazones rotos. Y por fin, hablaron, no como amigos, sino como 2 personas que están al borde del precipicio más hermoso de sus vidas. Tenían razón. ¿Sabes?, dijo Alex, mirando al vacío. Todas mis exan decían que siempre estabas tú. Sarah asintió lentamente. A mí me pasaba lo mismo. Siempre te comparaba con ellos. ¿Y nadie, Alex? Nadie te llegaba a los talones. Fue una conversación sin filtros, llena de una honestidad brutal y vulnerable. Admitieron sus miedos, la razón por la que nunca dieron el paso, el terror a perderse si no funcionaba, pero el miedo a pasar un día más sin intentarlo era, de repente, mucho mayor. Entonces, dijo Sarah, con el corazón latiéndole a 1000 por hora,
¿Sigue en pie la oferta? Alex la miró, y en sus ojos ya no había duda, solo certeza. Una certeza que había estado creciendo durante 20 años. Sara. Esa oferta nunca caducó. Siempre ha estado sobre la mesa. Se inclinó y la besó. Un beso que no fue de amigos, sino el comienzo de todo. Decidieron casarse, no porque un pacto los obligara, sino porque finalmente entendieron que su hogar siempre había sido el uno junto al otro. Ahora, avancemos 2 años. La escena final nos lleva a su cocina. Son las 10 de la noche de un martes cualquiera. Alex, de 42 años, está terminando de lavar los platos, mientras Sara, también de 42, le cuenta una anécdota divertida de su día. No fue solo el cumplimiento de una promesa de juventud, sino el descubrimiento de que la felicidad no estaba en las grandes hazañas, sino en la paz de saberse comprendidos. Cada mañana, al despertar, se encuentran con la misma mirada de gratitud, reconociendo que el tiempo que pasaron separados solo sirvió para valorar la joya que tenían frente a ellos. Ahora, mientras el sol se pone tras la ventana de su cocina, entienden que su historia no terminó con un beso, sino que comenzó de nuevo con una madurez que solo los años pueden otorgar. Son el testimonio vivo de que nunca es tarde para elegir el camino correcto y que a veces el destino solo necesita que tengamos la paciencia suficiente para dejar de correr y empezar a caminar juntos. Llevan alianzas en sus dedos. La cocina es un desastre acogedor. Huele a cena casera y a vida compartida. Se ríen, se lanzan una mirada cómplice. No hay grandes gestos románticos, no hay fuegos artificiales, tan solo hay paz, la paz de haber llegado a casa. En la tranquilidad de esa cocina, en la simpleza de su rutina, encontraron la felicidad que habían pasado media vida buscando en otros lugares. A veces, el amor de tu vida no es alguien que conoces de repente. A veces, es la persona que ha estado a tu lado todo el tiempo, esperando pacientemente a que te dieras cuenta. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo video. Nos vemos en la próxima.